manos de la población. Bueno, y teníamos el análisis sobre el tema de Arriaza Chicas de Idalia Cepeda. Interesante, ¿no? Nos ha hecho en un hilo de tiempo todo lo que está sucediendo con respecto al tema. Interesante. Ahora Idalia, pues vamos a cambiar de tema un poco, siempre relacionado a la política, pero se dice a través del Ministerio de Economía o de Hacienda, sería Economía, que hubo un crecimiento de no sé cuántos puntos, de 5 puntos aproximadamente, con respecto al mes pasado de la pandemia. Las proyecciones a través de los préstamos o los presupuestos de la nación indica de que la deuda en el país está casi al 80 y pico por ciento. Entonces, ¿cómo relacionar esta situación en el aspecto económico? Porque si estamos endeudados y también obviamente el crecimiento que dice el Ministerio de Economía, ¿cómo es posible esta situación? Esperar de que el otro año, pues, ¿de dónde se va a sacar el dinero para soportar también la cuestión, digámoslo así, de los organismos que dependen del gobierno y obviamente ejecutar los proyectos? Pero relacionándolo toda la situación económica a nivel global ya de El Salvador, hablando de macroeconomía, de microeconomía, que creo que también es un tema muy importante. ¿Cómo se proyecta El Salvador con respecto a estos temas, Iván? Pues la verdad que es preocupante también. Yo lo resumo con que estamos en una crisis económica que se va a profundizar. Sabemos que en todos los países del mundo que hemos enfrentado cuarentenas por la pandemia, la economía se ha visto afectada, pero que han habido países que con medidas concretas, con apoyo estatal y sobre todo con un plan de reactivación económica están saliendo adelante. En este país no tenemos un plan de reactivación económica, no tenemos ningún plan de nada. Probablemente ellos tengan un plan de publicidad, no sé, que es lo único que yo miro, pero un plan de reactivación económica no se tiene. Hay algunas medidas aisladas que se han aprobado en la Asamblea Legislativa, como por ejemplo este fideicomiso para apoyo a la micro y pequeña empresa y al sector informal de la economía, de que bueno, es prácticamente el 80% de la economía nacional, que pues yo he estado hablando con vendedores por cuenta propia, con micro y pequeños empresarios, y ellos me dicen, Idalia, esto es una farsa, porque vamos a inscribirnos a CONAMIPE y nos dicen que necesitamos ya ser sujetos de crédito, haber tenido créditos y de paso ser categoría A. Y nosotros nunca hemos sido sujetos de crédito si no estamos en la formalidad, mucho menos con categoría A. Entonces al final no están teniendo acceso a estos beneficios y por el contrario, como tú decías, Eric, en el presupuesto que el gobierno ha presentado, que se está discutiendo también en la Asamblea Legislativa, lo que nosotros observamos es un presupuesto desfinanciado que no tiene fuentes de financiamiento claras, que las que tiene son más endeudamiento. Como decías, Eric, este país ya debe de $10 que produce su economía, debe 9. Es decir, estamos a un paso de deber todo lo que producimos. Y cuando eso llegue a suceder, ninguna institución crediticia internacional ni nacional nos va a dar préstamo. Eso pasa aquí y en cualquier parte del mundo, y ahí es donde también se va a acelerar esta crisis económica. Nosotros como grupo parlamentario del FMLN y otros economistas de los sectores sociales creemos que lo que el gobierno pretende es poner en práctica las propuestas del Fondo Monetario Internacional, que son prácticamente incrementar el IVA del 13% al 17%, y creemos que esa es la medicina amarga que nos prometió el presidente, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que para pagar lo que ellos están proponiendo hacer, mucha publicidad, darle el doble del fondo al Ministerio de Gobernación, al Ministerio de Agricultura o a otras instancias, ¿verdad? Algunas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, vienen $3 millones para, dice algo así como repartir a personas naturales desde
la unidad de tejido social, ¿verdad? Desde la unidad esta en donde aparece en el periódico El Faro que se negocia con las pandillas, $3 millones que se los quieren dar a personas naturales y eso sin explicación alguna para qué y por qué, ¿verdad? Y por el contrario, un presupuesto que le disminuye a la Corte de Cuentas, le disminuye a las procuradurías, a el Tribunal de Ética, le quita presupuesto a todas las instancias de acceso a la información, incluyendo al Instituto de Acceso a la Información. Es decir, a todas aquellas instituciones que le incomodan al presidente, le baja presupuesto, pero le sube algunas otras en donde se pueden hacer campaña, ¿verdad? O pueden sacar algún beneficio publicitario. Y decía, nos preocupa que incluso para financiar esto quieran hacerlo a través de incrementar el IVA. Y esto al final no es una propuesta de reforma integral en donde los ricos paguen más y los pobres dejen de estar pagando la crisis, sino que por el contrario, a la mayoría de la población, a la población trabajadora, a las clases desfavorecidas de este país, se le estaría cargando el pago de esta crisis, ¿verdad? Entonces, yo creo que es bien importante que desde la Asamblea Legislativa evitemos el incremento al IVA, evitemos la privatización del agua, evitemos el incremento de la energía eléctrica, evitemos el incremento de los precios, ¿verdad? Y por el contrario, propongamos, yo en lo personal he estado en una consulta que le denominé Escuchando para Proponer, con varios sectores, como ya lo mencionaba, y la población pide, por el contrario, incremento salarial, ¿verdad? Tal como lo mandan nuestras leyes, un salario con el que podamos costear lo mínimo para vivir, que incluye educación, salud, vivienda, vestuario, y no $300 con los que la familia no puede hacer nada. Y además una asamblea legislativa que proteja, ¿verdad?, a la familia y a la economía familiar de estos golpes que seguramente vamos a tener en un futuro próximo, porque las causas estructurales de esta distribución de las riquezas no se están tocando, y por el contrario tenemos un gobierno que improvisa y un gobierno que ha estado dando bastantes indicios de corrupción. Así que necesitamos programas sociales, programas económicos sistemáticos, claros, integrales desde el gobierno, exigirle al gobierno que haga su papel desde las organizaciones sociales, desde la ciudadanía, activándose, pronunciándose, y también desde los partidos políticos de oposición en su papel en las municipalidades, ¿verdad?, que sigan exigiendo el pago del FODES, que sigan exigiendo el cumplimiento de los deberes del gobierno en protección civil y otras áreas que están descuidadas, ¿verdad? Y bueno, que la sociedad en general recapacitemos y exijamos que regresen esos programas sociales y económicos que teníamos, como Ciudad Mujer, el Jóvenes por Todo, los ecos de salud, la agricultura familiar y otros programas que se quedan con cero presupuesto y se dejan en el olvido. Entonces, yo creo que tenemos una situación compleja que amerita este análisis y este compromiso por funcionarios y funcionarias que estén ahí en la Asamblea Legislativa, que sean electos el próximo año y que puedan realmente comprometerse con proteger la economía familiar de estos golpes de la crisis económica. Muy bien, bueno, ahí teníamos la respuesta de Idalia. Voy a aprovechar la pausa para obviamente agradecer a todas las personas que están viendo la entrevista, están escuchando a través de cualquier plataforma digital de audio. Nos han llegado ya algunos comentarios, Idalia, y eso les iba a decir también, de que tienen el espacio para poder preguntar, obviamente dirigirse a los invitados obviamente con respeto, ¿no? Me voy a ir a leer algunos comentarios que están ya, bueno, nos ven en Estados Unidos, nos ven en Italia, nos ven aquí en España, nos ven en Francia, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, y nos escuchan en todo el mundo, así que pendientes. Bueno. Elizabeth Ramírez, saludos cordiales, mi estimada Idalia Cepeda, mi voto y confianza puesta la tiene, que llevan las mujeres del FMLN hasta la victoria siempre.
Calixto Molina dice, hola, buenos días. ¿Qué opinión le merece a la candidata el flagelo de la corrupción y qué hará para combatirla? Si puedes escribirlas mientras te las voy leyendo porque son varios comentarios, o la tienes en mente Bueno, o luego las repetimos. Calixto Molina tiene la pregunta, ¿qué opinión le merece a la candidata el flagelo de la corrupción y qué haría para combatirla? Elías Cruz Arnulfo y Dalia, una gran persona y profesional, adelante, cuentas con todo nuestro apoyo y sabemos que trabajas por nuestra población. Juan José Serna, esos 3 millones son para pagar el acuerdo con las pandillas. Roxana Grande, si nunca se preocuparon por nada, ¿por qué se preocupan ahora? Compa Gil Sensunapan, dice lo siguiente, que no se me ha perdido. Dice, buenas tardes, saludos compañera Idalia Cepeda desde el campamento Sensunapan de Sonsonate, vive el FMLN. Roxana Grande, nuevamente, si no hicieron nada en su tiempo, no harán nada en lo que viene. Delmi Mejía, saludos cordiales desde Soyapango. Will Mus dice, el 28 de febrero vamos por nuevas ideas, dice, nuevamente pone otro comentario, dice, y en los gobiernos del FMLN y Arena no hicieron nada. Víctor Gutiérrez, el agua se está volviendo un líquido que provocará invasiones de los más fuertes contra los más desposeídos. Ya está siendo vendida en los mercados bursátiles, si no se legisla a tiempo, las transnacionales se acabarán de apoderar de ella. William Ramus, ¿por qué ahora si hacen eso y en los gobiernos no hicieron lo mismo? Bueno, pues hay solamente una pregunta que es de Calixto Molina y te la voy a dejar aquí calientito para que la puedas responder. Y Dalia, dice, te la vuelvo a leer, dice, ¿qué opinión le merece a la cantidad de flagelo, a la candidata, mejor dicho, el flagelo de la corrupción y qué haría para combatirla? sí, bueno, primero agradecer todos los comentarios y los saludos. La verdad que me alegra mucho que estén los amigos y amigas pendientes de la participación, de las entrevistas, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando en todo ese montón de países que tiene acceso a Emporio Digital. Sobre el tema de la corrupción, yo en lo personal estoy totalmente en contra de la corrupción, venga de donde venga. Creo que es grave que a pesar de todo lo que hemos estado hablando, que somos un país pobre, que somos un país en crisis económica y que el Estado, por el contrario de lo que dice el eslogan presidencial, el dinero no le alcanza, aún así hayan funcionarios públicos o servidores públicos que se estén robando el dinero y enriqueciéndose a costa del sacrificio del pueblo salvadoreño que paga sus impuestos. El Estado no funciona con dinero del presidente, funciona con el dinero del pueblo salvadoreño, del pueblo trabajador. Yo creo que este problema es grave, es otro problema estructural, ¿verdad? Otro problema cultural que tenemos en el país, que hay que combatirlo con educación, con la generación de otras prácticas y culturas, pero en lo personal yo creo que es necesario también fortalecer las penas de los delitos de corrupción. Quiero decirle al amigo que hacía la pregunta que a pesar que todavía no soy diputada, presenté junto con otros compañeros 2 propuestas en 2 momentos diferentes. Una tiene que ver con la necesidad de discutir reformas para una transformación de la política en El Salvador. Reformas que tienen que ver con el desafuero de todos los funcionarios públicos, porque eso favorece la impunidad. Es necesario que discutamos qué es el fuero, por qué lo tenemos, por qué lo tienen más bien los funcionarios públicos y por qué la ciudadanía en general es, digamos, tomada dentro de la dinámica de la justicia como parte de los delitos comunes y a los funcionarios, en vez de tenerlos más en la mira, se les protege, ¿verdad? También presentamos otras propuestas que tenían que ver con los periodos de elección, que yo creo que favorece demasiada posibilidad de reelegirse, favorece también un poco a quitar espacios a las nuevas generaciones, a las juventudes o a las personas nuevas. Y puntualmente con el tema de la corrupción, presenté una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia para que declarara inconstitucional la prescripción de los delitos de corrupción. Esto lo explico brevemente. En el Código Penal hay un conjunto de delitos que tienen que ver con la corrupción,
que tienen, por ejemplo, periodos de 3 años, de 5 años o de 10 años, que pasado este periodo la Fiscalía ya no los